Segundo libro de Corintios 4:7, por favor. Segundo libro de Corintios 4:7. Aleluya. Y vamos a hablar en esta mañana de carácter. Y me causaba un poco de gracia porque hermana Miriam en la oración hablaba del carácter, de la necesidad de tener un carácter conforme a las Escrituras, conforme al de Cristo. Segundo de Corintios 4:7. Vamos a esperar que todos lo tengan. Si tiene su teléfono encendido, pues apáguelo, póngalo en silencio. No está permitido, ¿verdad? Ahí están los anuncios, los letreros. Y enfoquémonos en escuchar la palabra del Señor. Dice así, segundo libro de Corintios 4:7. ¿Estamos listos? Amén. Gloria a Dios. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? De barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Oiga, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Aleluya. Diga conmigo, carácter indestructible. Puede sentarse. Hay un sinfín de cosas en la vida que querrán destruir la vida del creyente. Pero cuando estamos fundamentados en Cristo y Cristo en nosotros, no nos van a poder destruir. Porque ¿quién puede destruir a Jesús? ¿Quién lo ha destruido? ¿Quién impidió de que Jesús fuera a la cruz y resucitara al tercer día? Nadie. Entonces la clave es permanecer en Jesús y Jesús en nosotros. Si mi palabra permanece en vosotros y vosotros en mi palabra, entonces siempre vamos a obtener las promesas y las bendiciones de Dios. Amén. Entonces vemos que el apóstol Pablo fue un hombre de los caracteres más especiales que encontramos en la Biblia. Tal así que dice, y él expresa, no con jactancia, sino que él dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea que Cristo, el carácter de Cristo, era reflejado en la vida del apóstol Pablo. Ahora bien, en el principio de la persecución en la iglesia, dice que los discípulos comenzaron a dispersarse, comenzaron a ir a Samaria, a Judea, y llegaron hasta Antioquía. El libro de los Hechos nos narra de que a los discípulos en Antioquía le dijeron cristianos por primera vez. ¿Cuántos son cristianos allí? Cristianos de verdad. Cristianos con carácter. ¿Por qué? Porque miraban el carácter de Cristo. Miraban el estilo de vida de los creyentes. Porque el carácter es el que va a hablar mejor que nosotros donde quiera que estemos y en cualquier circunstancia en que la cual nos encontremos. El carácter nos va a dar firmeza. El carácter nos va a dar la capacidad y la fuerza y la sabiduría para poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Porque muchos comienzan pero no terminan. Son inconstantes. ¿Por qué son inconstantes? Porque no tienen carácter.
Muchos se han desviado, muchos se han alejado, muchos se han apartado, han negado la fe del Señor. ¿Pero por qué? Porque ellos no tienen carácter, no se les formó un carácter. Y estamos en este lugar no para venir a rendir un culto religioso a Dios. Estamos aquí para adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero que también Dios nos esté cambiando y nos esté transformando para revelar el carácter a este mundo. Por eso que la gente tiene una noción errada del carácter de Dios y solamente se aferran a una cosa y dice Dios es amor. Pero la Biblia no dice que solo Dios es amor. Dios es amor, la esencia del amor es Dios. Pero ese amor tiene un carácter y Dios no solamente es amor, sino que es justicia, es santidad, es verdad, es integridad. Entonces todas estas virtudes que encontramos en la Biblia tienen que ver con la revelación del carácter de Dios. Y para eso estamos aquí en esta tierra, para revelar el carácter de Cristo a aquellos que verdaderamente necesitan alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Amén? Necesitamos hombres con carácter en los hogares. Necesitamos padres con carácter. Necesitamos líderes y pastores con carácter en las congregaciones. Necesitamos gente con carácter en las naciones. Necesitamos gente con ese carácter que no se doblega ante nada, que es inquebrantable, que es indestructible. A Jesús le buscaron de una de otra manera, de querer destruirlo, de querer matarlo, lo difamaban. Y cuántas cosas se levantó sus hermanos, se levantó su familia, se levantó Nazaret, toda su vecindad, se levantó la gente de Nazaret, lo echaron de la sinagoga y todo Israel dijo, no, crucifique, pero no a Barrabás, sino a Jesús. Ellos prefirieron mejor a un delincuente, prefirieron mejor a una persona que había hecho solo mal en esta tierra, pero Jesús no había hecho ningún mal. Pero así el enemigo usa a las personas para querer destruir el propósito de Dios. Pero ¿quién ha podido destruir a Dios? Aunque se levantaron contra Cristo, se levantó la élite religiosa, la filosofía, se levantó el diablo, sus demonios, se levantaron las personas, se levantaron su familia, se levantaron sus vecinos y toda una nación y el infierno se levantó, pero nadie lo pudo detener. Él dijo, yo voy a ir a la cruz, que voy a dar mi vida en rescate por todos ustedes, pero al tercer día voy a resucitar, al tercer día me voy a levantar con poder y gloria. Y nadie pudo detener el propósito de Dios por el cual Jesús venía a esta tierra. Pero luego nosotros vemos que la iglesia comienza a nacer, comienza a ser llena del Espíritu Santo. Y esta gente, hermano, era indestructible, inquebrantable, tener un carácter firme, un carácter plantado, un carácter arraigado y cimentado en Jesús, que les intimaba, les amenazaba y les decía, no hablen en el nombre de Jesús, por favor, no nos digan que nosotros lo matamos, no nos digan que somos pecadores, no nos saquen del pecado, no digan esto, no digan lo otro, si no, lo vamos a meter preso, lo vamos a castigar. Pero ¿qué dijeron los discípulos? Gente con carácter dijo, busquen ustedes, dijo Pedro y Juan, si es menester obedecer a los hombres antes que Dios. Así que lo sentimos mucho, pero nosotros no vamos a dejar de hablar y decir y testificar que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo hay vida eterna, hay esperanza, y que fue muerto por todos los pecados, hasta por ustedes. Gente que no se detenía, gente con carácter. Luego vemos al apóstol Pablo, que fue levantado y en vez de estar lloriqueando en la cárcel de más adentro, allá donde lo metieron por causa del Señor, por causa de liberar a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, vino persecución y vino levantamiento, y las autoridades y los religiosos se levantaron y comenzaron a perseguir a Pablo y así lo metieron en el calabozo de más adentro. Es decir, en una cárcel, hermano, horrible, horripilante, en una cárcel donde tenían que hacerse las necesidades, ahí donde ellos estaba podrida esa cárcel, pero ahí ellos, en vez de estar glorificando, en vez de estar llorando, quejando, lamentándose, porque allá no podían ejecutar su privilegio, ellos se pusieron a alabar a Dios, ellos se pusieron a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque son gente con carácter y hemos perdido ese carácter en la iglesia. Espero que me esté dando a entender. Necesitamos esposos con carácter, que no le complazca todo lo que la esposa diga.
Necesitamos los padres y madres con carácter que no le complazca todo lo que sus hijos digan. Necesitamos pastores con carácter que no le complazca todo lo que los miembros digan, los niños digan, porque a veces los niños quieren manipular y quieren mandar. Necesitamos gobernantes con carácter, que sepan ejecutar justicia, que sepan defender al agraviado, al pobre, a la viuda. Necesitamos gente con ese carácter firme, estable. Cualquier cosa nos desbalanza, cualquier cosa nos desvía, cualquier cosa ya no queremos adorar a Dios, ya no queremos seguir a Jesús. Cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos pone a temblar. Pasa una tortuga al lado de nosotros, ya nos hace temblar y pensamos que es un terremoto. Pero cuando alguien está plantado con carácter divino en su corazón, dice, aunque se remueva la montaña y sea traspasado el corazón del mar, yo no temeré porque Jehová, estoy seguro en Cristo, estoy seguro. Por eso es que Pablo podía decir que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni ángel, ni desnudez, ni peligro de espada, ni viento contrario, ni persecución, ni cárcel, nadie me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús de Nazaret. Gente con carácter. Que la iglesia verdaderamente sufrió persecución. ¿Qué persecución? ¡Ay, que hablan mal de mí! Imagínense. ¡Ay, que pastor no me toma en cuenta! ¡Ay, me duele la cabeza, no voy a ir a la iglesia! Con más razón si te quieres. ¿Y ya te pidieron la cabeza? Te la van a volar al siguiente día. ¿Qué decían los hombres con carácter? ¡Ay! Bueno, estoy a un paso de la gloria eterna. ¿Se da cuenta? Si algo Pablo intentó implementar en la iglesia, formar en la iglesia, y también a los jóvenes dentro de la iglesia, los líderes, es que tuvieran carácter. Porque muchas veces a Pablo decían que era muy duro, que no se tenía compasión ni a él mismo. Y al Espíritu le decía, cuando estaba en la casa de Felipe el evangelista, y sus hijas profetizaron, y de repente vino un profeta llamado Ágabo, y le dijo, ¿de quién es este cinturón? Pues así dice el Espíritu Santo, que le esperan prisiones, maltrato en Jerusalén. Y los hermanos se agarraban de Pablo y le decían, Pablo, por favor, no vayas a Jerusalén, te van a maltratar, te van a matar. Y Pablo dijo, ¿qué hacen ustedes quebrantándome el alma y el espíritu? Ustedes no saben que no solamente estoy dispuesto a sufrir por el Señor, sino también a dar mi vida en Jerusalén si ya me toca la hora y el día. Por lo cual estimo preciosa mi vida, con tal que yo siga sirviendo, con tal que yo siga adorando, con tal que yo siga cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra que se me ha encomendado. Cuando alguien tiene carácter, tiene compromiso, tiene entrega, la mentalidad es diferente. Amén. Entonces necesitamos caracteres indestructibles. ¿Están conmigo? Para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Necesitamos el carácter como José, que a pesar que sus hermanos lo vendieron, lo entregaron y tuvo que pasar todo el proceso, pero José sabía que estaba con un propósito porque ya Dios se lo había revelado. Y él no se anduvo quejando. No encontramos ninguna queja de José. Porque José es un tipo de Cristo, es un tipo del carácter de Cristo. Luego encontramos a Josué, cumplió el propósito de Dios. Por eso vemos, hermanos, que Dios le encarga a Moisés una gran misión de libertar al pueblo de Israel de Egipto. Pero a la par de Moisés andaba Josué. Moisés entraba en 40 días de ayuno, él entraba, Josué también entraba en 40 días de ayuno y entraba ahí. Y de esta manera, ¿por qué? Porque lo que necesitamos es formar gente con carácter. Porque Moisés murió, pero se tiene que levantar otro Moisés, el otro Josué. Pedro ya murió, los apóstoles, los profetas ya murieron. Hombres que hemos admirado la forma de que ellos vivieron el evangelio ya murieron. Ahora nos toca a nosotros levantarnos, pero con el carácter de Cristo, para que el mundo sepa que le hemos creído un Cristo vivo, que si no lo detuvieron a él, tampoco la iglesia lo detendrá, porque Jesús murió por una iglesia con carácter que dice, ni las puertas del Hades del infierno prevalecerán contra la iglesia que está parada en la roca eterna.
nada. Pablo tuvo una lucha feroz frente a frente contra el pecado. Él tuvo una lucha feroz contra las fuerzas espirituales de maldad. Él tuvo una lucha feroz contra los grupos religiosos, la filosofía. En ese momento tuvo una lucha contra la corrupción de ese tiempo, pero tuvo una lucha contra esa carne, pero él nunca se venció. Se dejó vencer. ¿Por qué? Porque tenía un carácter bien firme, bien formado. Aleluya. Ya cuando un cristiano tiene 2 años de estarse congregando, y si de verdad es cristiano, entonces ya después de 2 años no tiene que estarle chinchineando que hay que ir a la iglesia. Por favor, hermano, no. Eso ya tiene que estar ganándose almas para Cristo, ya tiene que estar evangelizando, ya tiene que estar ganando almas. Y en vez de estar lloriqueando, ¿cuántos de nosotros estamos mucho tiempo en el evangelio y nos seguimos quejando cuando Dios dice, hijo, mejor dame la gracia que te doy salvación? En vez de tus lágrimas, de estar llorando, quiero una alabanza en medio de tu dolor. Esa es la diferencia. Y eso es lo que vemos aquí, un hombre con carácter. Por eso que dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 8, que estamos atribulados en todo. Sí, estamos atribulados, mas no angustiados. Que estamos en apuros. Sí, estamos en apuros, mas no desesperados. Que estamos siendo perseguidos, sí, mas no desamparados. Que estamos derribados, pero no destruidos. Aleluya. Porque hay momentos, el apóstol Pablo, hermano, se tiró de porque muchas veces lo derribaron al piso, muchas veces fue quebrantado, fue perseguido, perdió la fuerza física, pensó que iba a morir, dice la escritura, fue quebrantado, fue derribado, pero no destruido. Por eso que cuando lo golpearon a pedrada en Listra, la gente pensó y lo tiraron al apóstol Pablo, este ya está muerto, con esa pedrada no hay quien pueda vivir. Pero la Biblia dice que luego de que lo apedrearon y lo vieron todo medio muerto, la gente se fue, pero de repente Pablo se levantó. Se levantó porque no era su hora, no era su tiempo. Entonces necesitamos esa gente con carácter, cristianos con carácter. Pero ¿cómo se adquiere este carácter? ¿Cómo se recibe este carácter? Aleluya. ¿Cómo se recibe este carácter? Por eso que ahora tenemos una generación, hermano, una generación que no teme a Dios, que no ama a Dios, que no le cree a Dios, que es rebelde, que es incrédula. Una generación. ¿Por qué? ¿Quién es el culpable? Los padres. No tienen carácter. Y carácter no es tener machismo. Carácter no es maltratar a los hijos y que lo vas a dar sin comer una semana. No. La mejor forma de formar a nuestros hijos con carácter es con nuestras actitudes, con nuestra vida ejemplar. De modo que los hijos puedan decir, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. ¿Están entendiendo, hermano? Estoy hablando realidades de las cosas. Por eso tenemos una generación blasfema, una generación que no conoce a Dios, sin la intención de ofenderle a ustedes. Pero cuando yo voy a la realidad, somos la peor generación de cristianos que jamás ha existido. Sí, damos vergüenza. Porque no hay hombres y mujeres con carácter que se ponen en la brecha. Por eso que Dios dice, yo busqué hombres y no los encontré que se pusieran en la brecha entre el cielo y la tierra. Por eso tenemos una generación que se está perdiendo dentro de las iglesias. Porque antes había más carácter, había más disciplina, había más corrección. Antes los padres eran más temerosos, tenían un carácter diferente. Hoy estamos en una depravación, una inmoralidad sin precedentes. Hoy tenemos una generación de cristianos, mirame y no me toques. Y no creas que estoy enojado, estoy indignado porque es la verdad y la realidad. Necesitamos hombres y mujeres con carácter dentro de la iglesia. Que se paren firmes, que sepa quién te ha llamado, quién te ha escogido, quién es que te amó, quién es que se entregó en la cruz. Que sepa que Él siempre va a estar ahí.
Que tú no vas a perecer y ni vas a morir cuando el hombre, la gente diga, sino cuando Dios lo decida. Que no le temas miedo, que no le temas a los desafíos, que no le temas al hombre, que no le temas al enemigo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Yo quisiera a ustedes como motivarlos y hacer algarabía aquí y hacer un gran show. Es sencillo, es muy fácil y emocionarlo y levantarle el ánimo pero luego como una espuma se diluye rápidamente. No, queremos que se mantenga en la brecha, en el camino, en la verdad y en la vida. Sí, porque a veces aquí cantamos y brincamos y nos gozamos, pero cuando salimos de acá, ya la euforia, ya se fue, la emoción ya se fue. Y no reflejamos el carácter de Cristo. Un día me recuerdo cuando estaba pastoreando anteriormente en la iglesia de Santa Rosa de Lima, la primera iglesia que pastoreé. Y como yo estaba iniciando y todavía, pues, había dudas y Dios me había llamado, porque vienen pruebas, que a veces uno se siente desanimado, caído, pero ahí viene Dios y te levanta. Y yo dije una vez, ya no voy a predicar de la manera que yo predico, ahora voy a predicarle de bendición a los hermanos, ¿verdad? Porque sentían que me bajaban ya del púlpito. En una ocasión un hermano se levantó y me quiso golpear. Y se fue enojado. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque la gente y los hombres con carácter tienen que hablar la verdad. Y por esa verdad Cristo murió, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo dije que voy a predicar. Yo recuerdo que prediqué un mensaje. Me sentí mal como no tiene idea. Y el Espíritu me dijo, yo no te he mandado que prediques ese mensaje. Tú tienes que predicar lo que yo te digo. Lo que yo pongo en tu corazón. Entonces, así lo he hecho. Porque el hombre de carácter no necesita los elogios o la aprobación de la gente. El hombre con carácter no anda buscando gloria de este mundo, sino la gloria eterna que es en Cristo Jesús. El hombre con carácter hace las cosas como para el Señor, aunque nadie quiera hacer nada. El hombre con carácter ora aunque nadie quiera orar, ayuda aunque nadie quiera ayudar, evangeliza, testifica aunque nadie lo quiera hacer. Porque su compromiso es con Dios. Es con Él. Aleluya. Entonces vemos una generación, hermanos, que uno se indigna y dice, Señor, si tú vinieras hoy, ¿quién sería? ¿Quién sería? Si yo siento dentro de lo profundo de mi ser que yo estoy haciendo poco o nada. Entonces nosotros, ¿cuál es lo que estamos reflejando a este mundo? ¿Está entendiendo, hermanos? Por eso es que dice el libro de Romanos que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Pero ¿saben qué momento, en qué época lo está hablando el apóstol Pablo? Cuando los cristianos perseguidos le decía que los cristianos tenían que confesar que el imperio, que el emperador era Señor, que César era Señor, que el emperador romano era el Señor, era un Dios. Y ellos dijeron, no, Jesús es el Señor, Jesús es el Rey de Reyes. Aunque me corte la cabeza, aunque nos meta en la cárcel, nos meta en la rueda, aunque nos meta al donde estaban los leones, aunque nos metan ahí en el Coliseo de Roma y nos maten los leones y nos despedacen, pero nosotros no vamos a negar a Jesús. Hombres con carácter como Policarpo después
que lo querían matar, lo habían tratado de matar de muchas formas. Y luego tenían una hoguera allí para quemarlo, destruir su cuerpo. Y le dijeron, niega a Jesús. No, 86 años he servido al Señor, ningún daño me ha hecho. ¿Cómo yo le voy a negar ahora que estoy en paso de la gloria? Hagan lo que tengan que hacer. Hasta que lo mataron. Pero Jesús decía, no teman los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede matar y destruir el alma en el infierno. Ese es Dios. Porque el Dios que te dice, puedes entrar al cielo, pues no puedes entrar. Y a veces le tememos más al hombre, le tememos más. Por eso que mire cómo tenían cautivada esta nación en gran parte. Y no quiere decir que ya estamos disfrutando de libertad, porque la libertad no la da un gobierno, la libertad la da Jesús de Nazaret. La verdadera libertad la da Jesús. Él es el libertador. Pero mire cómo tenían cautiva esta nación. La gente temía, si no me das tanto te voy a matar, esto y lo otro. Imaginen que le dijeran eso al apóstol Pablo, al apóstol Pedro. Le dijeran eso a los discípulos. Claro, la carne va a temblar, pero el hombre y la mujer de carácter se planta firme. El que me dio la vida es el único que tiene derecho de quitármela si quiere. Aleluya. Yo no sé que a veces en el mundo somos tan valientes. Y ahora en el Evangelio nos volvemos cobardes. ¿Qué es eso? ¿Y qué dijo Jesús? El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Por eso dice Apocalipsis que Dios no viene por cobarde, viene por una iglesia valiente. Por eso que Dios le dijo a José, esfuérzate y sé valiente, no temas de los ejércitos que vayan a enfrentar. Tú, ¿cómo se adquiere ese carácter? Diga conmigo, se necesita nacer de nuevo. ¿Cómo alguien va a tener el carácter de Cristo? Se va a formar el carácter de Cristo si no ha nacido de nuevo. Pablo tenía un carácter diferente, pero cuando él nació de nuevo, tuvo una experiencia real de arrepentimiento, de convicción en Cristo, su vida cambió. Fue diferente. Porque cuando tenemos el nuevo nacimiento es porque hemos tenido un arrepentimiento. Hemos puesto nuestra confianza en Cristo, hemos tenido una experiencia con el Cristo resucitado. Y como Dios nos quita ese corazón y nos da otro corazón. Por eso dice 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando alguien ha nacido de nuevo, el carácter viejo se va haciendo a un lado, se va desplazando y viene el carácter de Cristo formándose a través de la palabra, a través del Espíritu. Y viene formando ese carácter. Está bien, a los recién convertidos a veces les cuesta y todo, pero una vez ya caminando, no, hombre, hermano. Aleluya. Muchos dicen, ay, ¿cuántos años tiene el Evangelio? 30 años por la gloria de Dios. Y sigue siendo el hombre y la mujer amargados todavía. Pleitistas, buchincheros. Nacer de nuevo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo? ¿Es necesario que? ¿Y quién era Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Dios mío. Nadie puede decir quién era Nicodemo. Un maestro, un rabino, un principal de sinagoga,
una de las personas más influyentes en la época de Jesús en Israel. Pero como es, la religión no forma carácter verdadero. Pero mire, aún la religión, aún el fanatismo forma carácter, pero un carácter erróneo. Porque muchos están dispuestos a morir por la religión. Muchos están muy dispuestos a morir por el deporte. Muchos están dispuestos a morir por la mujer o por el hombre. ¿Está entendiendo? Muchos están dispuestos a morir a tocar de la vida. Ay, si me deja mi novia o si me deja mi esposa, me voy a matar. Se pueden dejar todo, pero el hombre de carácter dice, pero Jesús es fiel. Jesús es fiel. ¿Y qué es lo que hizo Nicodemo? Como no tenía un carácter, se fue de noche, que nadie lo viera, buscando a Jesús. Porque si no, la religión lo iba a linchar. Y viene y le dice, sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Sabemos que tú eres un gran maestro. En parte tenía razón y en parte no. Porque él estaba viendo a Jesús solamente como un gran maestro y un gran obrador de milagros, pero no lo estaba viendo como Dios. No te sorprende que yo te diga, Nicodemo, pero te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, cuando platicó con Cristo, vio el carácter de Cristo. Y eso lo impactó. Y dice que por lo menos después del Egipto lo estaba siguiendo y se estaba acercando más. Por eso Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Van a haber muchas tentaciones en esta vida. El pecado está a la puerta para instarnos a pecar, pero el que ha nacido de nuevo tiene una simiente especial de Cristo para decir no. No es que alguien, por eso le dije al principio, no es que alguien es Superman, un superhéroe, no, sino que si Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo y tenemos el carácter de Cristo, vamos a poder decir sí, sí o no, no. A ver. Entonces, por eso primera de Juan 3:9 dice algo muy especial. Primera de Juan 3:9. Vamos a la escritura. Todo aquel que es nacido de ¿quién? De Dios, no practica ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de él. Hay dos cosas ahí. No quiere decir la escritura que el creyente no va a pecar. ¿Cómo no? Mientras estemos en este cuerpo va a haber pecado. Pero el creyente que ha nacido de nuevo, que está en Cristo y Cristo en él, y el Espíritu de Dios, ya no va a practicar el pecado. Es decir, cuando le falla a Dios, se duele. Ya no es un deleite el pecado para él o para ella. Porque has nacido de nuevo y eso va contra la naturaleza de lo que Dios ha engendrado en nosotros. Por eso que el que ha nacido de nuevo y comienza a practicar el pecado no puede dormir, no de la conciencia tranquila. El diablo la atormenta, la tortura. Entonces Pablo tuvo un combate, por eso que Pablo, el problema más grande que él tenía era su naturaleza pecaminosa, que era instado siempre a pecar. Pero él siempre peleaba contra el pecado. David decía, el pecado está a la puerta. El que ha nacido de nuevo ya no se complace en el pecado, porque nuestra única complacencia, el que puede satisfacer el alma del ser humano, se llama Jesús. Jesús. ¿Está entendiendo? Entonces ya está prohibido andar pecando o deleitarse en el pecado. El que ha nacido de nuevo tiene ese carácter de Cristo. Por eso que Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu hijo? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?
Porque ¿cuál era el aguijón de la muerte que tenía Pablo? Era el pecado. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Amén. Entonces, cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, comienza a formarse el carácter. Por eso, si viene a este lugar, usted venga a instruirse en la palabra, venga a aprender de la palabra, venga a orar, venga a adorar a Dios, porque es ahí donde el Espíritu Santo está perfeccionando la obra de Dios en este vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. ¿De qué me sirve? ¿Qué no sirve tener la congregación llena pero sin carácter? Necesitamos carácter para que los que vengan podamos saber ministrarles a través del Espíritu y la palabra lo que ellos necesitan. ¿Están entendiendo, verdad? Pablo tuvo que nacer de nuevo y formar su carácter. Y comenzó Dios a trabajar en él. De modo que comenzó a predicar. Y se comenzaron a levantar contra él. Pero él no se detuvo. Siguió predicando. Porque Pablo dijo, si yo en mi religión era tan fanático que mataba hasta los cristianos y los perseguía, ahora en Cristo, ahora que he conocido la verdad, que he nacido de nuevo, ahora que tengo el gozo de la salvación, ahora que me hagan lo que tengan que hacerme, pero yo voy a seguir testificando de Cristo, voy a seguir alabando, aunque mis hermanos en Israel, mis propios judíos, mi familia se levante, aunque tenga que perder todo, pero yo voy a seguir testificando de que Cristo está la esperanza de la vida eterna. ¿Qué ha nacido de nuevo? Amén. Segundo, ¿cómo se adquiere ese carácter? Diga conmigo, comunión con Dios y con los hermanos. Quiero que vayamos a 1 de Juan 1, 1 de Juan 1, 3. Ya les voy a explicar por qué comunión con Dios y también con los hermanos. 1 de Juan 1, 3. Luego vamos a leer el 6 y el 7. 1 de Juan 1, 3 dice, aleluya. El 2, vamos a leer. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que aún en medio de los discípulos había pecado, pero como su enfoque era la comunión con Dios y también el llevarse bien con los hermanos, porque eso es lo que Jesús les enseñó. Eso fue lo que Jesús les enseñó, un mandamiento nuevo, todo, y que vos améis unos a otros. Hermanos, ¿cuántos berrinches le armaron a Jesús los discípulos? Tenían carácter, celo, envidia, soberbia. Y Jesús ahí, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Tenían carácter. Pero la comunión con Cristo, la comunión con el Padre, el Espíritu, y también con los hermanos, nos ayuda. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es algo individual. El cristianismo es un grupo de creyentes que han nacido nuevo, que le creen a Jesús y quieren seguir las enseñanzas de Jesús. No es solo, no es apartado, no. Tenemos que involucrarnos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros convivimos, cuando nosotros compartimos, tenemos comunión, nos vamos conociendo cómo somos.
Y va saliendo, hermano, todo lo que hay en nosotros. Y ahí el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Quiere trabajar para cambiarlo. Por eso dice que si estamos en comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, entonces si andamos en esa luz, vamos a tener comunión uno con los otros y la sangre de Cristo nos va a limpiar de todo pecado. Entonces necesitamos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero comunión entre nosotros, porque ahí nos vamos conociendo la forma de pensar, la forma de actuar, el temperamento, el carácter. Entonces, y van a pasar un montón de cosas que el Señor permite, pero ¿para qué? Para cambiarnos, para transformarnos y tengamos un carácter donde reflejemos el carácter del amor de Cristo, reflejemos la paz de Cristo, reflejemos el gozo de Cristo, reflejemos la esperanza que hay en Cristo Jesús. Por eso tenemos que involucrarnos todos, pero aquel que anda, no, yo no me meto ahí, no, yo no voy con esto, yo no voy con esto. ¿Y cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo te vas a transformar? ¿Cuándo te vas a plantar con carácter? ¿Vas a seguir siendo el mismo? Ay, más si dice, ay, el pastor ahí mucho lo golpea, mucho nos regaña y todo, no voy para otra iglesia. Yo le dije a una hermana, bueno, si usted quiere ir, váyase. Si a ti no te predica la palabra y no está el Espíritu Santo, salga corriendo. Yo fuera el primero que saliera corriendo. Pero si está la palabra y está el Espíritu Santo y usted no quiere cambiar, entonces ya es problema suyo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a 2 Corintios 13:14. 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y dice, amén. Entonces, la comunión es con Dios, con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo cuando leímos en el capítulo 4 y en el versículo 7 en adelante, que el poder de Dios se va a ir perfeccionando en nosotros, en esta vasija de barro. Entonces va a ir cambiando, se va a ir transformando cuando tenemos comunión y comenzamos a aceptarnos uno con otro. ¿Por qué? Porque se está ahí practicando el amor, el perdón, la paciencia. ¿Cuántas cosas Dios quiere ejercitar en nosotros? Y en vez de lo que ponemos a hacer nosotros, quejarnos unos con otros, no, sino que Dios permite eso para saber sacar lo que hay dentro y a ver cómo tú reaccionas, si correctamente o incorrectamente, cómo vas a pensar, cómo vas a actuar. Dios permite todo eso. Entonces ese es el carácter, que si te dan una medida, le pones la otra. Aleluya. Entonces comunión con Jesús. El primer llamado que Jesús le hizo a los discípulos y a todo cristiano es a tener comunión con Dios. Dice Marcos 3:13, dice que Jesús llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Después los mandó a predicar, a sanar, a echar fuera. Después, pero primero estar con él en comunión. Por eso que Jesús andaba con ellos, comía, compartía. ¿Por qué? Porque el interés de Jesús era preparar a los discípulos con un carácter firme para que el propósito de Dios se cumpliera en ellos, porque Jesús sabía el propósito, pero que después de que Él iba a ascender al Padre y estar a la diestra, ellos tenían que seguir con ese mensaje de la cruz. Iba a haber persecución, iba a haber una serie de cosas que se iban a oponer al Evangelio de Cristo. ¿Están conmigo? En tercer lugar, ¿cómo se adquiere este carácter? Indestructible. Diga conmigo, determinación para seguir a Jesús cada día, sin importar el precio. Determinación significa convicción, entrega, decisión. Que venga lo que venga y pase lo que pase, yo voy a seguir a Jesús. Hasta cantamos una alabanza que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y muchos dicen, mejor estaba allá cuando no era cristiano. Pues váyase para allá entonces, ¿qué hace aquí?
Sí, he escuchado cristianos, mejor me iba cuando estaba en Cristo. Entonces no has conocido a Cristo. Porque aunque no podamos tener billetes en la bolsa, pero tenemos el gozo de la salvación. Aunque no tengamos una mansión en esta tierra, pero tenemos una mejor mansión en los cielos, hecha no por uno de hombre, sino por nuestro mismo Dios. ¿Qué diferencia? Determinación, convicción, entrega. Por eso que este era el mensaje de Jesús. Lucas 9:23, que dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Determínese, decídase. Y de repente unos dijeron: sí, Señor, nosotros te vamos a seguir, pero déjame que me despida de mi papá primero. Es decir, hasta que se muera mi papá, yo te voy a servir. Oye, algunos que dicen: no, hasta que se convierta mi esposo o mi esposa, yo te voy a servir totalmente a ti, Señor. Viene Dios y salva a su esposo o a su esposa, y se muere el viejito o la viejita, y después, en vez de entregarse más al Señor, anda haciendo otras cosas que no tiene que hacer. O a veces sucede que están orando para que se convierta el marido o la mujer, pero cuando se convierte, luego ya dejan de clamar, dejan de orar, y el otro se entra y el otro se cae. No hay determinación, no hay convicción. Aquí no es por papá, no es por mamá, no es por tu esposo, tu esposa, tus hijos, no es por tu negocio que tienes, no es por la cuenta bancaria que puedas tener. Aquí es Jesús, Jesús es el Evangelio. A Él tenemos que seguir, a Él tenemos que amar, a Él tenemos que adorar, a Él tenemos que servirle. Porque el que murió en la cruz fue Jesús, Jesús, Jesús. Por eso que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes, pero estaba determinado, convencido, decidido. Aunque ustedes se despiden, aunque nuestros padres se despidieron al otro lado del río, sirviendo a dioses ajenos que no conocían. Pero yo digo: mire, hombres con carácter. Yo y mi casa, dijo José, serviremos a Jehová. Y la esposa y los hijos dijeron: amén. Aleluya. ¿Qué dijo Daniel? Cuando le dijeron que tenía que comer la comida sacrificada a los ídolos, los demonios de Nabucodonosor. Libro de Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón, se determinó, se decidió, se convenció en su corazón: no, yo no voy a contaminarme con la comida del rey ni su bebida. Prefiero que me maten, pero yo no voy a negar a mi Dios. Gente con carácter, los 3 hebreos. Nabucodonosor con una gran presión. Todo el pueblo estaba a la expectativa. Todos los consejeros, los sátrapas, la gente importante estaba ahí del reino de Nabucodonosor, y todos los grandes jefes estaban ahí, todo el pueblo estaban ahí, hasta los judíos estaban ahí viendo, y llamaron a Sadrach, Mesach y Abednego ahí en una conferencia. Ahí lo llamaron para tener esa conversación. Y le dieron a Sadrach, Mesach y Abednego, que son nombres paganos que le puso Nabucodonosor. Así que ustedes no van a adorar la estatua que yo he hecho, no le van a rendir culto, pleitesía, al son de la zampoña, al son de los instrumentos de música. ¿Qué dijeron ellos? No es necesario, rey, que te respondamos con este asunto. Pero sepa, oh rey, que nosotros no vamos a adorar ni nos vamos a postrar la estatua que tú has edificado, porque nosotros sabemos a quién debemos de adorar. Gente con carácter. Dijo Nabucodonosor, con que hacían la cosa, y lleno de ira y enojo, enciéndalo 7 veces más el fuego. Y lo encendieron. ¿No lo van a hacer? No. Nuestro Dios es capaz de librarnos del fuego, del horno ardiente. Y si no nos liberta, no nos libra, pues no vamos a adorar. Porque mejor preferimos sentir la llama
aquí morir que ir por una eternidad a sentir en esa llama que nunca se apaga y el gusano nunca muere, dijo Jesús. Hombre con carácter. Con carácter. ¿Qué dijo Ruth la moabita? Cuando se regresó Noemí, su suegra, regresó sin nada a su pueblo. Y le dijo, mira, ya Orfa ya se regresó a su padre, a su familia, a sus dioses, a su religión, regrésate tú también, yo no tengo nada que ofrecerte. Ya me imagino, Ruth, tú no tienes nada que ofrecerme, pero yo sé que tu Dios sí lo tiene todo. Así que no me estés obligando que yo me regrese ahí con tu otra nuera. Yo soy tu verdadera nuera. Así que no me pidas que te deje, porque donde quiera que vayas tú, ahí voy a ir yo. Donde quiera que tú estés, ahí voy a estar yo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y donde quiera que tú mueres, yo ahí voy a morir. Y sepa y aún me añada Dios que por nada te voy a dejarle. Y vemos cómo Dios bendijo a Ruth. ¿Qué le habrá dicho la familia a Ruth? Dirá, con una desgraciada, maldecida te vas. Aquí tenés todo. Pero mire esa joven con carácter. Entonces necesitamos determinación para seguir a Jesús todos los días sin importar el precio. ¿Están conmigo? Ahora, en cuarto lugar, para adquirir este carácter, se requiere, diga conmigo, fe en la cruz y la gloria eterna. Quiero que leamos y volvamos a 1 Corintios 4, 7, pero a la altura del versículo 11. 2 Corintios 4, versículo 11. Leímos hasta el 10 y ahora vamos a leer del 11 en adelante. Y dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados ¿a qué? A la muerte. ¿Por causa de quién? De Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros ¿qué? La vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros o a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, el cuerpo, se va desgastando, el interior no obstante se renueve día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Jesús está hablando de la muerte, de la resurrección de Cristo, de la inmortalidad y de la gloria eterna en Cristo. Pablo, por eso que uno de los que el mensaje de Pablo era el mensaje de la cruz. Yo he ido a ustedes, Corintios, no con palabrería ni sabiduría humana, y lo único que he tratado de llegar entre ustedes, si todavía ustedes están sirviendo al Cristo crucificado y al Cristo de la gloria, o ya cambiaron el mensaje, o ya cambiaron el evangelio. Entonces Pablo está hablando, ¿por qué? Porque la mirada, la fe la tenía Pablo en lo que Cristo había hecho en la cruz, pero también en la gloria eterna que nos espera con Jesús. Y esa es la mayor motivación que tiene el creyente, es que si Cristo se entregó en la cruz y murió por nuestros pecados y nadie lo pudo tener y resucitó el tercer día, también nosotros va a pasar lo mismo, y hacer que la muerte venga. Sabemos que en Cristo Jesús vamos a tener descanso eterno, paz eterna, pero la otra motivación es el saber que Cristo
está a las puertas y que pronto viene con poder y gloria y vamos a ir a gozar por una eternidad. Así que lo que tengamos que sufrir, dice el apóstol Pablo, llorar, vamos a llorar y vamos a sufrir aquí, pero vamos a ir a gozar por una eternidad. Y los que se gocen en esta tierra, que los deleiten en el pecado, van a ir a ser atormentados por los siglos de los siglos en el lago de fuego y azufre. Esta es la diferencia del cristiano. Por eso es que la gente puede decir, pero ¿por qué te toman las cosas a pecho? ¿Por qué no es tan radical? Es que el evangelio es radical, o todo o nada. O todo o nada. Jesús dio todo en la cruz, pero también resucitó y tiene todo preparado. Esta es la esperanza del apóstol Pablo, dice, porque aunque esta leve tribulación momentánea, esta prueba, esta lucha que estamos viviendo, lo que hace nada más es asegurarnos un eterno despeso de gloria más grande. Pero ¿cuántos hoy en día no están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, a ser rechazados? ¿Cuántos no están dispuestos a ser aceptados? ¿Por qué? Porque no hay carácter. Pero aquí vemos a un hombre con carácter. Y por eso él dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pero ¿cómo se adquiere ese carácter? Naciendo de nuevo. Teniendo comunión, verdadera comunión con Dios. Todo lo que tenga que ver con la comunión con Dios. ¿Quién me sirve en la comunión con Dios? Ore más que pueda, ayúdelo más que pueda, lea la Biblia, escudriñe la Escritura, venga al culto. Y eso lo va a ir cambiando el poder del Espíritu. Determínese en seguir a Jesús cada día. Debe estar pensando, ayer ya pasó, hoy. Gracias porque ayer me diste victoria, gracias porque hoy me diste victoria, pero yo quiero seguir el día de mañana. Y no seamos como el pueblo de Israel, que un día estaban glorificando a Dios y miraban las maravillas de Dios, pero cuando venía la prueba, entonces ellos no querían seguir caminando cuando el reto y la meta era llevar a las tierras prometidas. Hay que seguir. Por eso que Moisés le dijo, bueno, y porque están aquí tan tranquilos al otro lado del río, porque ellos todavía estaban celebrando la victoria que Dios le había dado sobre Faraón y su ejército. Ellos estaban ahí, ¿por qué? Porque había árboles, estaban tranquilos, estaban cerca del río, y ahí estaban celebrando todavía. Y Moisés le dijo, no, hay que seguir. Si ayer usted siguió a Jesús, sígalo hoy. Y así todos los días de la vida. ¿Cuál es la mayor motivación? Es que Él nos espera con la gloria eterna. Que Él no se quedó clavado en la cruz. Porque donde hay más idolatría ahora mismo es en estos tiempos. Pues lo que necesitamos es crucificarnos a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos para vivir para la gloria de Dios. Y no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Y aquí Dios nos ha presentado todas las cosas que nos espera, hermano. Toda la gloria que nos espera. Vale la pena sufrir un poquito, si hay que sufrir acá. Pero nada se compara con lo que nos espera. Porque mucha gente se ha ido de nuestro país buscando un mejor bienestar en otro país. ¿Por qué? La cabra no ha sido Cristo. ¿Por qué? Porque allá dice, allá va a tener un mejor bienestar de vida, allá van a tener un mejor futuro los hijos. Yo le aseguro que donde quiera que usted esté y Cristo está en usted y usted en Cristo, ahí es el mejor bienestar, estar en Cristo Jesús de Nazaret. Esa es la mayor seguridad del creyente. Estar en Cristo necesitamos este carácter, hermano. Es el tiempo de que te plantes como un hombre de Dios y una mujer de Dios. Es tiempo que usted tome decisiones, se determine, comience a tener comunión a Dios verdadera y comience a buscar y procurar el bienestar de sus hermanos, a convivir. Por eso desde el principio Dios me dijo a través de un siervo, y lo vuelvo a testificar, supo que comenzaba a pastorear, con esto voy terminando. Y me dijo, me comentaron que tú comenzaste a pastorear. Es un privilegio enorme, incomparable, pero es una gran responsabilidad, un gran compromiso. Sepa esto, me dijo, vino desde México, sepa esto, que de cada 12 miembros que tú tengas, por lo menos va a haber un Judas que te va a la espalda. Ya el Judas que tenía que irse al infierno ya se fue, pero ese Judas que el diablo va a usar ahí, ese el Señor lo puede salvar.
Así que, así como ama a los demás, ámalos a ellos también. Sírveles a todos. Ámalos como Cristo hizo. Como Cristo hizo. Así tienes que hacerlo tú también. ¿Están entendiendo, hermano? Y así tenemos que hacer nosotros el carácter de Cristo. Si te maldicen, bendiga. Si te ultrajan, ora por las personas. Si te odian, ama, perdona. ¿Está entendiendo? Ese es carácter. Y le aseguro que el propósito de Dios en su vida se va a cumplir. Y va a ser un hombre y una mujer que aunque le lluevan las pruebas, aunque le lleven las enfermedades, aunque le lluevan los vientos contrarios de la vida, aunque el enemigo se levante con ímpetu contra usted, yo le aseguro que más firme el Espíritu Santo lo va a poner. Le aseguro que va a ser una mujer, Dios va a sacar lo mejor de usted. ¿Cuánto lo cree? Dios quiere sacar lo mejor de usted. Quiere sacar lo mejor de nosotros y por eso permite todas las cosas. ¿De acuerdo? Póngase de pie en esa hora. Hasta aquí el mensaje.